La gente se pone al lado y le frota las tetitas. Se supone que si le frotas solo la izquierda, vuelves a venir a Dublín. Así que bueno, tocamos la teta. Muy buenas gente, soy José o Josesgam, nuevo vídeo en el canal. En el día de hoy nos encontramos en la capital irlandesa, estamos en Dublín. Así que aprovechando que he tenido un proyecto de corta duración por la Unión Europea, voy a aprovechar y voy a estar recorriendo la ciudad. También voy a estar contando algunos datos que me parezcan interesantes. Así que nada, vamos a ver qué nos da tiempo a hacer en un día. En esta primera parada quiero desmentir dos datos que a lo mejor muchas personas tienen una idea equivocada. El primero de ellos es que en Irlanda el idioma oficial no es el inglés, como pueden pensar muchas personas, sería el irlandés. Y el segundo dato del que quiero hablar sería de lo que me encuentro justo aquí a mi espalda. Sería de Temple Bar, ese bar que teníamos justo en esta esquinita de aquí atrás, que es el más icónico y es uno de los sitios donde más se paran los turistas a sacarse fotografías. Y resulta que este lugar no se llama así por este bar. O sea, toda esta zona, todo este sector en el que nos encontramos sería de Temple Bar, que es una zona donde hay muchísimos bares, aparte de este que es el icónico. Deciros también que si queréis venir a tomar una cerveza, aparte de encontrar música en vivo, que también lo podéis encontrar en otros muchos bares, yo os recomiendo que acudáis a otro lugar, más que nada porque en este Temple Bar las cervezas cuestan 8 euros. Continuando por el Temple Bar tendríamos este callejón de los enamorados, este Love Line. Como estáis viendo está decorado con distintos grafitis y ahora os voy a mostrar unos azulejos y unas frases así de enamorados y tal que diseñó una artista que se llama Anna Doran. Ahora me encuentro junto a la Catedral de San Patricio. Deciros que esta catedral fue construida, según cuenta la leyenda, junto a un pozo en el que se supone que San Patricio bautizaba a las personas que se convertían del paganismo al cristianismo. También contaros que bueno, esta catedral en un principio fue construida en el siglo V en madera y posteriormente ha ido sufriendo distintas reformas, pero siempre conservando un poco su estilo original. Algo curioso también de esta catedral es que es la única de toda Irlanda en la que se celebran misas cantadas por coros, y eso me lleva también a otra curiosidad de Irlanda, y es que Irlanda es el país que más veces ha ganado el concurso de Eurovisión. Ahora me encuentro en una de las fachadas externas del castillo de Dublín. Este castillo, que hasta el año 1922 ha sido una de las sedes del gobierno británico. Deciros que, bueno, también como podéis ver en pantalla, algunas partes se están reformando, están en restauración, y también que el precio de entrada de este lugar sería de unos 6 euros, 7 euros aproximadamente en el momento en el que se está grabando este vídeo. Antes de continuar con nuestra siguiente parada, deciros dos detalles. El primero, que bueno, aquí en esta parte del mundo utilizan este tipo de enchufe, así que quizás necesitáis un adaptador. Y luego otra es el hecho de que bueno, por aquí se conduce en sentido contrario, la circulación va por la izquierda y el volante estaría situado a la derecha, así que mucho cuidado al cruzar, no vaya a ser que os reviente un coche. Pero bueno, en el hipotético caso de que os reviente un coche o os pase cualquier cosa, por aquí debajo os dejo un seguro de viaje. Ojalá no lo tengáis que utilizar, pero no seáis cafre y viajar siempre con seguro de viaje. El siguiente icono que tenemos justo aquí detrás sería la estatua de Molly Malone. Esta estatua sería la de una pescadera que cantaba una canción que decía algo así como mejillones y berberechos vivos vivitos. Y tiene la leyenda de que, bueno, por el día trabajaba como pescadera, por la noche era prostituta, y una cosa que hacen muchas personas sería lo siguiente. La gente se pone al lado y le frota las tetitas. Se supone que si le frotas solo la izquierda, vuelves a venir a Dublín. Así que, bueno, tocamos la teta izquierda y a ver si nos toca volver a Dublín.
Siguiente lugar que vamos a visitar sería lo que tengo justo aquí detrás. Vamos a entrar ahora en el Trinity College. Esta es la universidad más antigua de Irlanda. Anteriormente lo era la de San Patricio, pero esta ya finalmente cerró. Algo que decir curioso de este Trinity College es que para entrar fue un lugar muy importante de conversión, ya que muchas veces las personas tenían que ser protestantes para poder matricularse. De aquí del interior quiero contar dos leyendas que me han gustado, me parecen bastante interesantes. Una de ellas es el hecho de que los estudiantes tienen miedo de cruzar ese campanario porque dicen que si cruzas ese campanario mientras están sonando las campanas te vas a retrasar, o sea, vas a suspender las asignaturas de ese año. Y luego otra, que aquí yo ya sí pienso que tremendo porro se han fumado, es el hecho de que la gente dice que si tú escalas ese campanario le vas a quitar el puesto al rector, pero también dicen que la oficina del rector está justo enfrente y en el hipotético caso de que vea a una persona que esté intentando escalar eso, le lanzará una flecha con un arco que también se supone que tiene dentro de su despacho. Dentro del Trinity College también nos recomiendan mucho visitar lo que sería el The Book of Kells, que sería una vieja librería donde nos podríamos encontrar un manuscrito que dicen que es la pieza principal del cristianismo celta. También deciros que este lugar, bueno, las puertas cierran a las 5, yo no voy a poder entrar, pero voy a dejar alguna imagen. Lo que sí, que la entrada también es un poco cara, son 18 euros. Ahora me encuentro cruzando sobre uno de los múltiples puentes que cruzan este río Liffey aquí en el centro de Dublín, y es que este en concreto es el Halfpenny Bridge o el puente del medio penique, y es porque tiene una historia detrás. Se dice que antiguamente cuando cruzaban las personas tenían que cruzar simplemente por balsas, no tenían puentes, hasta que se quejaron porque estas barcas estaban en muy mal estado. Entonces decidieron ofrecerle al dueño de estas empresas de barcas que construyese un puente. Así que decidieron construir un puente, pero para no perder todo su negocio, decidió cobrar un peaje que se mantuvo hasta 1919 cada vez que una persona cruzaba este lugar. Algo que también me llama mucho la atención a nivel del país, que no tiene nada que ver con el turismo, sería el hecho de las empresas que también nos podemos encontrar aquí, como por ejemplo puede ser Ryanair, que todo el mundo lo conoce, es una compañía que su origen es Irlanda, y otra de ellas, por ejemplo, sería el lugar en el que me encuentro, que sería un Primark o Primark. Y lo curioso también de este lugar es que yo creo que se llama así en prácticamente todo el mundo, menos aquí, concretamente en Irlanda, donde nació, que se llama Pennis. Ya me encuentro en la que va a ser la última parada del vídeo, y es esta torre que tengo justo a mi espalda, se llama The Spire. Es como una especie de antena que también la llaman aquí en Dublín la aguja. Este lugar se encuentra también en un punto muy estratégico de Dublín, ya que estamos en el centro, en el corazón de Connell Street, que además es la avenida más ancha de toda Europa. Tiene una anchura de 49 metros. Y algo que también me lleva a hablar de esta antena que tenemos justo aquí detrás, el hecho de que yo pienso que quizás es una llamada a los ovnis, y digo esto porque también, curiosamente, Irlanda es el país de toda la Unión Europea que ha detectado más ovnis a lo largo de los últimos años. Se han registrado 105 avistamientos, así que nada, con ese dato, que yo creo que es bastante curioso, quiero cerrar el vídeo. Espero que os haya gustado la visita por Dublín y nos vemos en la próxima aventura. Chao. Has llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales.